Buenas, buenas, les habla Pibita y hoy vamos a hablar de un anime muy popular últimamente y un manga que hace poco terminó y que trajo sus controversias consigo. Es el mismísimo Jujutsu Kaisen. No voy a hablar de spoilers del manga, eso quedará para otro video. Principalmente quería hablar acerca de la adaptación del anime y lo que van a hacer ahora con la nueva temporada. Así que bueno, acompáñenme mientras juego un ratito en el Genshin y hablamos de esto. ¿Qué pasó en la última temporada de Jujutsu Kaisen? Tuvimos el incidente de Shibuya, tuvimos antes el mini arco de Gojo y Geto cuando asistían al colegio este de hechicería. Y les voy a contar un poco cuál es mi opinión acerca del anime, acerca de cómo están adaptando el manga de Gege. Y bueno, creo que algo muy importante para rescatar de la adaptación al anime es cómo añaden de alguna forma nuevas formas de ver la historia en el sentido de que no solamente agregan paneles en lo que vendrían a ser las peleas, sino que también incluyen detalles o ciertos planos, ciertos puntos de vista y perspectivas, juegos con la cámara, que hacen que realmente sientas que están en un escenario vivo, en un espacio tridimensional y que está constantemente siendo afectado por las acciones de los personajes, que es algo que en el manga obviamente está, continuamente vemos la destrucción de la ciudad de Tokio a medida que los personajes pelean entre sí, pero creo que en la adaptación esto se lleva hasta un extremo y no solamente mostrando los destrozos, sino también, como decía antes, utilizando distintos planos para enfatizar la acción y el peso emocional también. Algo que personalmente me pasó fue que, bueno, yo leí el manga primero, antes de empezar la segunda temporada del anime, me puse al día con el manga. Y cuando yo leí el arco de Gojo y Geto en la secundaria, la verdad que lo que más me había llamado la atención a mí de ese arco fue la pelea o las peleas entre Toshi y Gojo, más que nada por la violencia, me gusta mucho el gore, entonces, bueno, no es exactamente gore, pero sí se sentía muy visceral y hasta llegué a pensar, wow, qué loco que cuando lo mata, entre comillas, a Goyo, realmente sentí que su vida corría peligro, aunque era una precuela y yo sabía que después él iba a sobrevivir. Y así de impactante fue para mí ese momento. Pero después la relación entre Goyo y Geto, la verdad a mí no me había removido mucho emocionalmente. Y cuando salió el anime, para mí fue algo increíble, porque no solamente la animación que está en otro nivel y, bueno, pobres los animadores de Mapa que no les dan de comer y no los dejan volver a sus casas para ver a sus familias, ¿no? Pero eh, la animación realmente es impecable, la banda sonora también, y creo que esto que decía de las distintas formas en que tienen de mostrar a los personajes, mostrar cómo interactúan y no hacer una adaptación panel a panel como podría ser un anime como Spy Family, que vos agarrás el manga y lo comparás con la escena del anime y es un calco, que tampoco está mal hacer eso. Ambos tipos de adaptaciones tienen sus, no ventajas, pero bueno, sus encantos. Pero creo que en este caso era necesario quizás hacer lo que hicieron acá en Mapa y agregar ciertas cositas o cambiar la forma en la que se presentan las escenas, porque una cosa es un panel de manga que es estático y otra cosa es una animación. Entonces, bueno, ya me fui mucho del tema que quería hablar, pero básicamente cuando salieron esos 5 capítulos tan buenos y que fueron premiados,
pude sentir el peso emocional que no sentí en el manga. Y creo que esto es algo que en el manga se nota mucho y algo que es algo que, con lo que Gege, algo que es una debilidad de la escritura de Gege para mí personalmente, y es que no llego a sentir ese peso emocional en los personajes cuando leo el manga. No sé si a ustedes les pasa también, pero la adaptación al anime logró eso. Para mí logró transmitir esa amistad entre ellos dos, que bueno, podemos debatir largo y tendido sobre los sentimientos que tienen el uno hacia el otro, pero sea como quieran llamarle su vínculo, no se puede negar que es algo muy fuerte, es algo inquebrantable, y eso en el anime yo lo noté un montón. Creo que ayudó mucho esto de plantear las escenas de otro modo, y también lo que hicieron con el opening y el ending, las pequeñas escenitas de Slice of Life que agregaron entre ellos y que uno podría considerar que son canon, y ayudan a construir sobre esa amistad, y que no es solamente, bueno, una amistad que era más basada en el compañerismo de las misiones, sino que pasaban sus momentos de adolescentes jugando juegos y saliendo a boludear con sus amigos. Entonces, todo esto para decir que el arco que se viene ahora de los Cooling Games, no me acuerdo cómo era en castellano, es un arco que en su momento, y bueno, hasta el día de hoy, llevó consigo bastantes controversias. Y acá sí me voy a meter un poco en spoilers, no de nada en específico, sino más en general cuál fue la recepción de este arco y qué es lo que creo que va a pasar con el anime o cómo creo que pueden solucionar esos problemas. Y lo que ocurre en este arco es que algo que también aparecía en el incidente de Shibuya, pero que de alguna forma se evitó, y es que por un lado hay muchos personajes nuevos, bueno, que esto en realidad no pasaba en Shibuya, eran todos personajes conocidos, así que quizá por eso le fue mejor o fue mejor recibido ese arco. Y por otro lado hay muchas peleas, y estas peleas son con los personajes nuevos. Entonces lo que hace Ge es que en una misma escena te presenta un personaje, te explica su habilidad y también están peleando todo al mismo tiempo. Y es mucha información que uno tiene que retener para personajes que no sabemos quiénes son, no tienen ningún tipo de peso emocional en la historia, o sea que no hay drama, no hay conflicto más interpersonal, porque sí hay conflicto externo y conflicto entre las motivaciones, pero no tenemos ese extra de conflicto emocional como podría haber entre Yuji y Mahito, o no sé, entre Sukuna y el volcán, que no me acuerdo el nombre, pero que había algo ahí de que bueno, el volcán lo tenía muy arriba a Sukuna, y Sukuna, bueno, lo consideraba como una maldición menor. Y eso, aunque mínimo, es mínimo, es algo muy chiquito, pero que ya le da un peso a la historia, le da un peso a la escena y a la pelea, y por eso pega tanto cuando al final Sukuna lo vence al volcán, que perdón, creo que se llamaba Toge, pero la verdad que Gege nombrando a los personajes es como una sopa de letras y usa siempre las mismas palabras, siempre las mismas letras. Eh, pero bueno, por eso creo que pega tanto cuando al final, cuando Sukuna lo vence al volcancito y lo reconoce como alguien que no me acuerdo bien qué es lo que le dice, pero es el meme. Por eso pega tanto esa escena, creo yo, porque hay algo ahí, hay algo de lo personal en los personajes que influye en la pelea, y eso es algo que se perdió en el arco de los Cooling Games. Lo que yo creo que va a pasar, o lo que espero que va a pasar, es que
así como en el arco de Goyo y Geto, yo personalmente sentí que los animadores y los que estaban detrás del guión pudieron insertar mucha de esa emocionalidad y mucha de esa conexión entre personajes a la hora de narrar la historia. Yo tengo la esperanza de que en este arco van a poder hacer lo mismo. No quiero ilusionarme mucho porque a veces eso te juega en contra a la hora de ver algo, pero esa es mi esperanza. Yo ya fui a ver los nuevos capítulos al cine, los vi 2 veces y por ahora me gustó mucho. Todavía no apareció mucho mucha de esta emocionalidad de la que hablo, pero sí noté que, por ejemplo, escenas que podrían considerarse menores, como la escena en la que introducen a Naoya, las plantean como escenas importantes, le dan un lugar dentro de la narrativa más grande y le dan su espacio y su tiempo. Creo que hay algo muy interesante que hacen con la iluminación. Cuando Naoya entra a este cuartito donde están los otros familiares suyos y es súper claustrofóbico, tienen una lamparita y se están por agarrar las piñas y la lamparita se empieza a mover y cuando viene el otro con el testamento del que se murió, la lamparita se sigue moviendo y están todos ahí estáticos con la luz moviéndose. Crea una tensión increíble y es una escena que yo en el manga ni me acuerdo si está o no, cuando en realidad es algo importante, o al menos en el momento parece ser algo importante que le transfieren la herencia y el liderazgo del clan Zenin a Megumi. Y introducen también al personaje de Naoya, que de nuevo es un personaje que a mí en el manga nunca me importó, nunca entendí bien cuál era su motivación sí, pero la verdad no me importaba mucho y ahora viéndolo en el anime, con solo 2 capítulos que vi en el cine ya me pareció un personaje súper interesante y ya ahí como que puedo ver un atisbo de estas cosas nuevas que pueden agregar en la adaptación. Así que bueno, por hoy creo que voy a cerrar con eso. Espero que les guste el video y comenten cuáles son sus opiniones acerca de Jujutsu Kaisen, acerca de la nueva temporada, si vieron los nuevos capítulos, qué les parecieron, qué les pareció la pose que clava Yuta cuando aparece ahí arriba del edificio con la katana. Y nada, la pelea entre Choso y Naoya, la parte donde se distorsiona todo, qué les pareció eso. Y bueno, los veré en el próximo video. Acá Pibita se despide.